Muy buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a esta cita tan importante con nuestro Padre Celestial. Hoy, desde lo más profundo de mi casa, para ustedes, un sentir que Dios ha puesto en mi corazón y aprovechando esta cuarentena y este tiempo que Dios ha permitido que tengamos en nuestras casas, pues he querido traer lo que Dios ha puesto en mi corazón y es un estudio bíblico acerca del libro de Segunda de Timoteo. ¿Sí? Vamos a tener un estudio bíblico bien profundo, bien concienzudo de lo que es el libro de Timoteo. Vamos a estar viendo o aprendiendo varias cositas de este libro, de esta carta paulina. ¿Sí? Entonces quiero invitarlos para que nos puedan seguir en esta serie. ¿Sí? Vamos a tener una serie de videos para poder presentar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces espero que sea de gran bendición para su vida y que tú nos puedas seguir y puedas alimentarte mucho del conocimiento de Dios y de este hermoso libro que hoy Dios nos quiere revelar a nuestros corazones. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestro estudio bíblico del libro de Segunda de Timoteo, serie 1. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con cosas muy enfáticas, cosas muy importantes, como el autor. ¿Sí? El autor del libro de Segunda de Timoteo es Saulo de Tarso. ¿Sí? Saulo de Tarso, cuando él perseguía al pueblo de Israel. Recuerden que antes de seguir a nuestro Señor Jesucristo, Saulo de Tarso se encargaba, ¿sí?, de perseguir al pueblo de Israel, ahora llamado por nuestro Señor Jesucristo Pablo, ¿sí? El famoso apóstol Pablo, el último apóstol que narra nuestra palabra. Amén. Entonces sabemos que el autor de Segunda de Timoteo es Pablo. Amén. Entonces, fecha en que se escribió este libro de Segunda de Timoteo. Este libro fue escrito más o menos entre el año 66 y 67 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, año en que fue escrito ese libro, año 66 al 67 después de Cristo. Amén. El escenario en donde se escribió. El escenario fue en la cárcel, una cárcel en Roma. Timoteo se encontraba ya, Pablo se encontraba preso en una cárcel en Roma. ¿Sí? Y desde allí, desde ese escenario, fue donde fue escrito el libro de Segunda de Timoteo. Estamos hablando de Segunda de Timoteo y no de Primera. Amén. Entonces, para que usted lo pueda tener muy en cuenta, ¿sí? Entonces, veamos detalles importantes de la vida de Pablo. Amén. Vamos a ver unos detalles muy importantes acerca de la vida de Pablo, que creo que son de buena referencia para poder entender lo que Pablo nos va a hablar por medio de esta carta paulina. Entonces, Pablo fue liberado de prisión en Roma en el año 62 después de Cristo. ¿Sí? Pablo fue encarcelado 2 veces. ¿Sí? La primera vez fue en el año 62, antes del año 62. Él fue liberado en el año 62 después de Cristo. Y esto más o menos fueron cerca de 2 años que estuvo el detenido, privado de su libertad, ¿sí? Y esta fue la primera vez que Pablo estuvo detenido. Amén. Entonces, en el año 62 Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento, ¿sí? Durante su cuarto viaje misionero, Pablo escribió Primera de Timoteo y Tito, ¿sí? Entonces, Pablo fue encarcelado, duró 2 años, ¿sí?, en una prisión, o bueno, no en una prisión, porque él se encontraba en un lugar de privilegio en ese momento, ¿sí?, que el cual entraremos a estudiar más adelante, ¿sí? Pero después de que él es liberado de su primer encarcelamiento, ¿sí?, dice que Pablo empieza su cuarto viaje misionero.
¿sí? Y en este cuarto viaje misionero, durante este cuarto viaje, es donde Pablo escribe Primera de Timoteo y Tito, ¿sí? En este periodo, ¿sí? Eso más o menos se encierra después del año 62, entonces ponle más o menos en el año 63, 64 más o menos después de Cristo, fue que Pablo escribió la primera carta de Timoteo y a Tito, ¿sí? Que son cartas muy conocidas en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces esto es importante. 4 años más tarde, ¿sí? Otro detalle de la vida de Pablo es que 4 años más tarde Pablo vuelve a ser encarcelado bajo el mandato del emperador Nerón, ¿sí? Después de esto, 4 años más tarde, Pablo vuelve a ser encarcelado bajo el mandato del emperador Nerón. O sea que esto es más o menos él vuelve a ser encarcelado en el año 66 al 67 más o menos. Él viene a ser por segunda vez encarcelado, ¿sí? Esto es importante. En este tiempo, ¿sí? De encarcelamiento, de su segundo encarcelamiento, es el tiempo en el que fue escrito Segunda de Timoteo. O sea, Pablo escribe Segunda de Timoteo estando encarcelado, pero no la primera vez, sino la segunda vez, ¿sí? Y esta segunda vez, pues, sí fue un encarcelamiento más fuerte que el primero, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos ir comprendiendo esta serie de detallitos para que podamos entender el estudio bíblico que vamos a tener a profundidad del libro de Timoteo, ¿sí? Entonces es importante que tú puedas tener estas bases, ¿sí? Que son muy sólidas y que te van a permitir entender todo lo que es la carta de Timoteo, ¿sí? Entonces es de suma importancia que tú lo puedas comprender y puedas tener en cuenta estos pequeños detalles que yo te estoy dando en el día de hoy, ¿sí? Esto que yo te acabo de hablar, tú lo puedes encontrar, ¿sí? O vas a encontrar una base sólida de lo que yo te estoy hablando en el libro de los Hechos, en el capítulo 28. Ahí tú vas a poder encontrar realmente los detalles a más profundidad, ¿sí? O la base sólida de lo que yo te estoy hablando, ¿sí? Entonces esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 28, ¿sí? Su primer encarcelamiento fue en una casa alquilada, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Hechos 28:30. Entonces les quiero dar un pequeño detalle que es muy importante, y es que el primer encarcelamiento de Pablo no fue tan fuerte como el segundo, ¿sí? Y el primero no fue tan grave, fue algo más bien en donde se le permitían visitas, en donde estaba un poco relajado la vida de Pablo, ¿sí? Pero sin embargo duró 2 años detenido, ¿sí? 2 años detenido, privado de su libertad. Y esto como les decía al principio, como les decía hace un momentico, esto lo vemos en Hechos 28:30, el cual el texto dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, ¿sí? La base bíblica de lo que les estoy hablando del primer encarcelamiento de Pablo, ¿sí? En donde Pablo duró detenido 2 años enteros. No fueron casi 2 ni más de 2, sino 2 años enteritos, dice la palabra del Señor, ¿sí? Pero ese encarcelamiento fue algo leve, fue suave, porque le permitieron estar en una casa, ¿sí? Y allí él podía recibir las visitas, iba la gente y pedía consejerías, iban y hablaban con él podía orar por las personas. Entonces este encarcelamiento o esta detención de Pablo fue algo suave, algo leve, ¿sí? Pero si nosotros seguimos mirando características o detalles de la vida de Pablo, vamos a ver que el segundo encarcelamiento
ya fue en una cárcel de verdad. Ya el segundo encarcelamiento que tuvo Pablo fue bastante fuerte. Ya ese sí no fue, no estuvo en una casa, lo que hoy en día pueden llamar casa por cárcel, ¿no? En ese tiempo también existía eso, ¿sí? Él pudo durar 2 años en una casa. Él alquiló una casa y ahí podía pagó su pena durante 2 años, ¿sí? Pero la segunda vez que lo encarcelaron, esta segunda vez sí ya no fue en una casa, sino que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que a él fue llevado realmente a una cárcel de verdad. Y esto lo podemos ver en el libro de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 9, el cual dice así: mis amados amigos y hermanos, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mire que este texto bíblico nos corrobora lo que yo te estoy diciendo, que la segunda vez que Pablo fue detenido, y fue donde Pablo escribió esta carta de segunda de Timoteo, ¿sí? Él se encontraba realmente detenido, y las condiciones en las que él se encontraba no eran las más fáciles o las más adecuadas de llevar, ¿sí? Él realmente estaba sufriendo muchísimo, ¿sí? Dice que en el cual sufro penalidades. Él estaba sufriendo bastantes penalidades. Estaba encarcelado de una manera muy fuerte, pegado a un cepo. En este tiempo los amarraban de pies y manos a un cepo, y ahí mantenían todo el tiempo, ¿sí? No podían caminar, no podían hacer nada de ese tipo de cosas como lo fue en el primer encarcelamiento, ¿sí? En el segundo ya él dice que sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. O sea que él fue encarcelado por llevar las buenas nuevas de la palabra del Señor, por hablar de la palabra del Señor. Por eso fue encarcelado. Pero a él lo trataban como a modo de malhechor. O sea que realmente la vida de Pablo no fue fácil en ese segundo encarcelamiento. Fue realmente difícil lo que él vivió y lo que estaba viviendo. Dice que a modo de malhechor, ¿sí? Mas la palabra de Dios no estaba presa, ¿sí? Él estaba hablando de algo muy importante aquí por medio de su palabra, ¿sí? Y es de que podía que él estuviera encarcelado, pero más la palabra de Dios no. Por eso él escribía, ¿sí? Y este texto bíblico que estamos leyendo, él lo estaba escribiendo dentro de la cárcel, ¿sí? Entonces mire cómo él, a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones, él había escrito desde allí. Y él estaba escribiendo a Timoteo para que entendiera cuál era el propósito y la voluntad de Dios en su vida, ¿sí? Y a él lo trataban como un malhechor. Y vea que él no había hecho nada. Él lo único que había hecho era llevar las buenas nuevas de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender esta serie de contextos, esta serie de detallitos de la vida de Pablo, para que podamos entender el libro de Timoteo, ¿sí? Entonces esto es de suma importancia, mis amados hermanos, ¿sí? Dice que el motivo de esta carta era para el tiempo que está, el motivo de esta carta era porque el tiempo de Pablo estaba terminando, ¿sí? El ministerio de Pablo en este momento ya estaba terminando, estaba por culminar, ¿sí? Recordemos que Pablo fue, después de estos acontecimientos que les estoy narrando en esta tarde, Pablo es muerto, ¿sí? Entonces uno de los motivos de esa carta, de escribir esta carta desde la cárcel, era porque Pablo ya sabía que su tiempo había terminado, ¿sí? Su tiempo realmente ya estaba culminando, y esto lo podemos ver en la misma carta, en la misma segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en los versos 6 al 8, los cuales les quiero leer. Dice así la palabra del Señor: porque yo ya estoy para ser santificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Mire que Pablo ya sabía que él iba a ser santificado y que el tiempo de su partida estaba cercano. Por eso era necesario
que Pablo escribiera esta carta, ¿sí? Dando detalles, dando especificaciones claras y concisas para lo que Timoteo tenía que hacer, porque Timoteo era el que iba a coger como el mando o iba a seguir llevando la palabra de Dios. Recuerden que Pablo era misionero, ¿sí? Y Pablo le estaba encomendando por medio de esa carta a Timoteo lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces aquí Pablo le estaba diciendo qué era lo que iba a suceder y qué era lo que iba a acontecer, ¿sí? Entonces dice que de mi partida está cercana. Y mira lo que dice el 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire cómo Pablo estaba enfocando su carta y ya él se estaba despidiendo. Ya de alguna manera él les estaba diciendo que él había terminado la carrera, ¿sí? Con éxito, que se había mantenido en su fe a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades en las cuales él se encontraba. Mire que esto es muy tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros haríamos esto que hizo Pablo? Wow, ¿no? Yo creo que el estudio de esta carta va a ser algo inspirador para nosotros. Y muy seguramente usted va a tener ganas de darlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Usted va a querer darlo todo para llevar las buenas nuevas de la palabra del Señor, ¿sí? Porque Pablo lo había logrado. Pablo decía que fue acabada la carrera, ¿sí? Y he guardado la fe, ¿sí? He peleado la buena batalla, decía Pablo. ¿Sí? Y tal vez esa carta es una inspiración para que tú y yo peleemos la buena batalla, ¿sí? Para que nosotros podamos decir mañana: he acabado la carrera, he cumplido con el propósito que Dios me ha dado. Eso es lo que Dios quiere que hoy nosotros podamos entender y que nosotros podamos ir entendiendo a lo largo de este estudio. Vamos a tener varias series, espero que usted nos pueda seguir, ¿sí? Y quiero terminar con el verso 8. Mira lo que dice el verso 8. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire que termina Pablo diciendo en ese texto bíblico que él está esperando que Dios venga y lo corone ¿con qué? Porque él es justo, ¿cierto? Y mire que él termina diciendo en ese texto bíblico que no solamente a él, sino a todo aquel que crea y todo aquel que cumpla con su tarea, que cumpla con su misión. Mi amado hermano, y hoy Dios, estoy seguro que va a traer una inspiración maravillosa sobre tu vida y te va a cautivar tanto el estudio de esta carta de Timoteo, que sin duda alguna tú también vas a querer luchar. Tú vas a también querer batallar esa buena pelea. Tú vas a querer dar la pelea para llevar las buenas nuevas del evangelio y que de aquí a mañana tú puedas decir: he acabado la carrera, ¿sí? Tal vez nosotros estamos empezando, pero esta puede ser una buena inspiración para que tú y yo alcancemos la meta. Mis amados hermanos, muchas gracias por seguirnos. Recuerde seguirnos en esta serie. Somos Cruzada Cristiana, Segadores de la Gran Cosecha. Este es su servidor, el pastor Andrés Romero. Estaremos dispuestos a contestar sus inquietudes. Escríbanos si tiene dudas, si tienes cosas que puedas añadir a este estudio, sería de gran bendición. Y fuera de todo, no olvides compartirlo. Que mi Dios Todopoderoso te bendiga y nos veremos en una próxima.